Bienvenidos nuevamente a nuestra 11ª parte del video Lógica Matemática. En esta parte vamos a hablar sobre lo que son los razonamientos. Bien, los razonamientos nos indican que son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones a la cual vamos a llamar hipótesis, la condicional como operador lógico principal y una proposición final a la cual denominamos proposición. Aquí tenemos la estructura de un razonamiento. Nos dice que un razonamiento se encuentra formado por la conjunción de proposiciones a la cual llamamos hipótesis. Entonces vamos a tener una serie de hipótesis en los razonamientos a las cuales vamos a tener que enlazarlas con el conector de la conjunción. Nos indica también que está formada por la condicional como el operador lógico principal que tiene un razonamiento y también por una proposición final a la cual llamamos conclusión. Esta es la estructura básica que tiene un razonamiento. A la conjunción de hipótesis también la conocemos como antecedente y a la conclusión la conocemos como consecuencia. Para validar un razonamiento, la forma proposicional de la estructura lógica del razonamiento tiene que ser una tautología. Si es una tautología, el razonamiento se lo da por válido. Si no es tautología, es una contradicción o es una contingencia, en cambio se dice que el razonamiento no es válido o es una falacia. Para poder comprobar si un razonamiento es válido o no, existen muchos métodos. En este caso nosotros vamos a trabajar con lo que es la tabla de verdad, es decir, vamos a comprobar la validez de un razonamiento a través de la tabla de verdad y también vamos a aplicar la demostración a través de reducción a lo absurdo. Existen otros métodos como por ejemplo utilizando las leyes de las leyes de las proposiciones, pero en nuestro caso solamente vamos a trabajar dos métodos: a través de la tabla de verdad y a través de reducción al absurdo para determinar la validez o no de un razonamiento, la cual, vuelvo a repetir, solamente es válido un razonamiento si la forma proposicional de la estructura lógica del razonamiento es una tautología. Vamos a determinar si el siguiente razonamiento es válido. Tenemos: si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. Pablo no tomó el avión, luego Pablo no recibió el email. Lo primero que vamos a hacer es transformar el razonamiento del lenguaje verbal, transformarlo al lenguaje simbólico, es decir, vamos a extraer cuál es la forma proposicional que tiene el razonamiento. ¿Ok? Para eso de ahí procedemos a extraer primeramente cuáles son las proposiciones que tenemos dentro del razonamiento. Para una mayor facilidad de poder visualizarlas, es conveniente que subrayemos primero todas aquellas donde están los conectores. Subrayar primero dónde tenemos los conectores. En este caso los conectores serían: si, entonces es un conector, y es otro conector, punto es otro conector, no es otro operador lógico, la negación, punto es otro conector, luego es otro conector y no es otro conector. Una vez que hemos subrayado los conectores, ahora sí podemos proceder a extraer cuáles son las proposiciones. En este caso tenemos la proposición P, que sería: Pablo recibió el email. La proposición Q, que sería: Pablo tomó el avión. Y la proposición R: Pablo estará aquí al mediodía. Esas serían las tres proposiciones presentes en nuestro razonamiento. Una vez que hemos obtenido las proposiciones, ahora sí vamos a determinar el antecedente, el conector principal y el consecuente. No olvidemos que la estructura del razonamiento nos indica que el antecedente es una conjunción de hipótesis, la cual denominamos antecedente, el conector principal, que es la condicional, y una conclusión a la cual llamamos consecuente.
Entonces, lo primero que vamos a hacer después de haber hallado las proposiciones es determinar cuál es la conclusión, dónde está el conector principal y cuáles son todas las hipótesis que intervienen. Muy bien, como podemos observar, está claro que la conclusión es: Pablo no recibió el email. Aquí tenemos la conclusión. El conector principal se encuentra aquí, que sería la condicional. Y todo esto que está acá, anterior al conector, es lo que nosotros llamamos antecedente. Y como sabemos, ese antecedente se encuentra compuesto por la conjunción de varias hipótesis. Ahora, ¿cuántas hipótesis tendremos aquí? Es sencillo observarlo. Recordemos que las hipótesis están conectadas con la conjunción. Y el símbolo de la conjunción es, uno de los símbolos de la conjunción es el punto. Por lo tanto, si podemos observar aquí, tenemos: si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. Punto. Quiere decir que ahí llevo o tengo una hipótesis. Pablo no tomó el avión. Punto. Ahí tendría otra hipótesis. Entonces, en nuestro antecedente vamos a tener dos hipótesis: el conector principal y la conclusión. Bien, vamos a extraerlas. La primera hipótesis nos indica: si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. Si nosotros transformamos este lenguaje verbal al lenguaje simbólico, sería: si, entonces sería condicional. Ahora, si Pablo recibió el email, sería la proposición P. Condicional, o implica, que tomó el avión y estará aquí al mediodía. Aquí tengo dos proposiciones: tomó el avión y estará aquí al mediodía. Tomó el avión es la proposición Q, y la conjunción estará aquí al mediodía sería E. Por lo tanto, la primera hipótesis sería P condicional de Q y E. Tendríamos nuestra primera hipótesis. Nuestra segunda hipótesis sería: Pablo no tomó el avión. Pablo no tomó el avión. Como Q es Pablo tomó el avión, entonces Pablo no tomó el avión sería la negación de Q. Listo. Ya tenemos simbolizadas nuestras dos hipótesis. Tenemos aquí el conector principal, que es la condicional, y tenemos aquí la conclusión. La conclusión sería: Pablo no recibió el email. Como P es Pablo recibió el email, la conclusión dice: Pablo no recibió el email, es decir, la negación de P. Una vez que tengo simbolizadas la hipótesis y la conclusión, puedo hallar cuál es la forma proposicional que tiene mi razonamiento. ¿Qué debo hacer? Cojo todas las hipótesis que tenga y las conecto con la conjunción. En este caso, tomo estas dos hipótesis y tendría la hipótesis 1, P condicional de Q y R, que sería la primera hipótesis. La conecto con la conjunción con la siguiente hipótesis, que sería negación de Q. Como ya no tengo más hipótesis, todo esto que está aquí vendría a ser el antecedente de la estructura del razonamiento lógico. Luego viene el conector principal, que es la condicional, y por último la conclusión, que es negación de P. Y de esta manera he obtenido la forma proposicional del razonamiento. Una vez que tenemos la forma proposicional del razonamiento,
Para poder comprobar si el razonamiento es válido o no, vamos a elaborar su respectiva tabla de verdad. Recuerden que existen algunos métodos. En este caso yo lo voy a hacer comprobándolo a través de la tabla de verdad de la forma proposicional. Como intervienen tres proposiciones y sabemos que, según videos anteriores, el número de posibles valores de verdad obedece a la expresión 2 a la n, siendo n el número de variables proposicionales, tendría entonces que el número de posibles valores de verdad que tiene esta forma proposicional es de 8, con lo cual me va a servir para poder elaborar la tabla de verdad. Bien, como habíamos dicho que la tabla de verdad tenía 8 posibles valores, debido a que el número de variables proposicionales eran 3, vamos a proceder aquí a elaborarla. Muy bien, como son tres proposiciones, tres variables proposicionales que vamos a utilizar PQR, primero coloquemos cuáles son las posibles combinaciones de valores de verdad entre las tres proposiciones. Había indicado en videos anteriores que cuando son 8, podríamos colocarle a P 4 verdaderos y 4 falsos. Al valor de Q ya no de 4 en 4, sino de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y al valor de R de 1 en 1, intercalado de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Para elaborar la tabla de verdad de esta forma proposicional utilizamos la metodología indicada en videos anteriores. Vamos a separar una columna para la proposición P, una columna para el conector condicional, una columna para Q, una columna para la conjunción, una columna para R, una columna para la conjunción, una columna para la negación de Q, una columna para la condicional. Muy bien, y procedemos a llenar con los valores de verdad que tenemos acá conocidos. En este caso en P lo que tengo que hacer es transcribir 4 verdaderos, 4 falsos. Muy bien, en el caso de Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. En el caso de R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En el caso de la negación de Q, sería negar lo que está acá. En vez de poner 2 verdaderos, colocaríamos 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 verdaderos. En el caso de la negación de P, lo mismo, negar lo que está acá. Si tengo 4 verdaderos y 4 falsos, acá tendré que poner 4 falsos y 4 verdaderos. ¿Ok? Ahora sí pasamos a desarrollar la tabla de verdad. Lo primero que hacemos es desarrollar los valores de verdad de adentro hacia afuera. Es decir, en este caso vamos a empezar primero por este paréntesis. Entonces tengo estos dos valores de verdad de estas dos columnas, están conectados a través de la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que solamente será verdadera cuando ambas sean verdaderas. En el resto de los casos va a ser falsa. Y procedemos a echar este valor y a tachar este valor porque ya no lo voy a volver a utilizar. Ahora, ya una vez que obtengo el valor de verdad dentro de este paréntesis, ahora lo voy a conectar con la condicional y este valor de acá para obtener el valor de verdad de toda esta expresión que está dentro del corchete. Ahora, estos dos valores de verdad están conectados con la condicional. ¿Qué dice la condicional? Solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. En otras palabras, cuando se me forma el número 10. En este caso, aquí se me forma el número 10, aquí es falsa. Aquí se me forma el número 10, aquí es falsa. Aquí se me forma el número 10, aquí es falsa. En ningún otro lado ocurre eso, por lo tanto, en el resto de los casos será verdadera. Por lo tanto, ya puedo eliminar esto, ya puedo eliminar esto y me quedo con la columna que contiene los valores de verdad de esta expresión de aquí. Ahora, el valor de verdad de esta proposición compuesta lo voy a conectar con el valor de verdad de esta proposición para poder hallar el valor de verdad del antecedente del razonamiento de la estructura que acabamos de extraer. Entonces, tenemos los dos valores de verdad y los vamos a conectar
con la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, como en este caso y en este caso. Para el resto de los casos se la considera falsa. Procedemos ya a tachar este valor, y hemos obtenido la columna de los valores de verdad del antecedente. Ahora, estos valores de verdad los vamos a conectar con el consecuente a través de la condicional, que es el conector principal del razonamiento lógico. ¿Qué dice la condicional? Que solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vuelvo a repetir, en otras palabras, cuando se forma el número 10. En este caso, en ningún lado se forma el número 10, por lo tanto, en ningún lado es falsa. En todos sería verdadero. Repito, solo sería falsa si en algún lado se formara el número 10. Como no se forma el número 10, entonces significa que todas son verdaderas. ¿Y qué ocurre? Que el valor de verdad que tiene esta forma proposicional, todos me salieron verdaderos. Y en video anterior habíamos dicho que cuando la tabla de verdad de una forma proposicional salen todos los valores verdaderos, estamos ante una tautología. Y si la tabla de verdad de un razonamiento me sale tautología, quiere decir que el razonamiento es válido. Por lo tanto, nuestro razonamiento planteado se lo considera válido. En nuestra segunda parte del video vamos a estar también demostrando la validez de un razonamiento a través de la reducción al absurdo. Muchas gracias y espero que lo continúen viendo.